Padre Sergio Casasilva, capellán de la Fundación San Cayetano, un gusto que esté en el programa. Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, este era un programa que queríamos hacer hace mucho tiempo. No encontrábamos a alguien de la Iglesia que de alguna manera quiera analizar el proceso que hoy está viviendo la Iglesia a nivel internacional y más precisamente con lo que está sucediendo con Francisco, ¿no? Porque desde el advenimiento de Francisco al poder o la llegada a ser sumo pontífice ha cambiado la Iglesia, para bien para algunos, para mal para otros. ¿En qué momento está hoy por hoy el catolicismo, padre? La elección de Francisco para el papado no ha sido un cambio muy sustancial, sino simplemente accidental. El cambio más grande en la Iglesia Católica se produjo ya hace 6 décadas, durante el desarrollo del Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 1965. Para aquellos que creen que el fenómeno de Francisco es algo extraño o inédito, según mi parecer se equivocan, porque no es más que un eslabón de una cadena que comenzó con el Vaticano II, de la cual Francisco es hasta ahora su último eslabón. O sea, no implica un cambio, la llegada de Francisco, sino una continuidad de un proceso. Es una continuidad de un proceso de infiltración de nuestra Santa Madre Iglesia por parte de los teólogos neomodernistas que desde hace ya más de un siglo querían copar la Iglesia, infiltrarla para manejarla. Lo lograron en el Concilio Vaticano II. Francisco no es más que una consecuencia, con sus características muy peculiares, que a algunos les produce cierto escosor, pero en el fondo lo que quiero decir, Antonio, es que en mi opinión el problema no es Francisco, sino que el problema es el Vaticano II. Ajá. O sea, tenemos que remontarnos a 1962 para entender lo que hoy estamos viviendo. Exactamente. El Vaticano II le abre la puerta a herejías que van contra la unidad de la fe católica. A partir de atentar contra la fe, todo lo demás es como un mazo de cartas o como un castillo que se arma con cartas. Usted tira una sola o dos de abajo y se cae todo. Cuando usted toca la fe, necesariamente trae sus consecuencias en el orden moral y en el orden cultural. La liturgia también se ve afectada cuando uno trastoca la fe. Ahora, pensándolo desde una visión pragmática, uno podría decir, o uno se adapta a los tiempos, o sucumbe y perece, o pierde lugar, ¿no? Lo que pasó con el latín, una lengua que no se adaptó, terminó siendo una lengua muerta, ¿no? Para poner un ejemplo, la Iglesia no estuvo en ese brete, nos adaptamos o seguimos como estamos, pero perdemos llegada. Por empezar, el latín no es una lengua muerta. Muchos la consideran una lengua muerta, pero en realidad no lo es, porque se sigue usando en la liturgia católica tradicional, claro, y se sigue usando a nivel científico. En cuanto revista usted consulte, por ejemplo, de medicina, de farmacología, los términos y el vocabulario que se utilizan son en latín. Bueno, el derecho, sí, en varias disciplinas. El derecho, también en las facultades, en distintas universidades del mundo, el latín sigue vigente. No está tan muerta como hubiesen deseado algunos. De todas maneras, voy a la pregunta fundamental. La alternativa no es me adapto o desaparezco, porque la Iglesia no es una institución cualquiera. La Iglesia es de institución divina, conformada por hombres, pero quien la instituyó fue Cristo, y Cristo es Dios. Por lo tanto, esta institución va a perdurar por los siglos de los siglos hasta que Jesucristo vuelva en su segunda venida. En ese caso, no puede haber opción entre me adapto o muero, porque la Iglesia, no obstante el paso de los siglos y de las distintas épocas, los distintos gobiernos, las distintas formas sociales en que se fue desenvolviendo, la Iglesia siempre tuvo la flexibilidad como para adaptarse a cada tiempo, sin traicionar la fe, ni la moral, ni el culto que es reflejo de esa fe y de esa moral. O sea, no, con la excusa de adaptarnos a los tiempos modernos, no se hizo ninguna adaptación a los tiempos modernos, sino que se vació de contenido nuestra fe, nuestra moral y nuestro culto. Se protestantizó
la religión católica, tanto en sus dogmas como en sus principios éticos, como en sus ritos litúrgicos. Usted hablaba de los teólogos modernistas, de alguna manera, ¿no? Como aquellos que comenzaron este cambio y este largo proceso que aún vivimos. ¿Fueron fogoneados por quién? ¿Por alguna potencia mundial? ¿Fue un movimiento interno? Porque se van dando cambios en el mundo y generalmente los cambios tienen que ver con cada época, ¿no? Sí, la tentación de adaptarse, o que sirvió como excusa para adaptarse al tiempo moderno, le sirvió a estos progresistas, también se le puede llamar progresistas, no confundirlo con el término progresista a nivel político argentino, que tiene un sentido de izquierda política. No, progresista en oposición a tradicional. Sí, como si el progreso, o sea, como si para progresar fuera necesario olvidarse de la tradición. Claro. Y por el otro lado están los tradicionalistas fijistas, podríamos decir, que son aquellos que creen que la tradición es algo fijo, inmóvil y que no progresa. El tema es de qué manera progresamos. Una cosa es progresar evolucionando homogéneamente y otra cosa es querer progresar, que no es nunca un progreso, heterogéneamente. En la cuestión de la fe, el progreso siempre es por profundización en las mismas verdades, no en negar las verdades que ya se creían. O sea, se han negado esas verdades. Claro, y lo que propone el Vaticano II es negar verdades que se tenían por verdades de fe. Ahí está la gran traición dogmática. Ejemplo, ¿cuál verdad? Por ejemplo, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Jesucristo reveló, fundó una iglesia, en esa iglesia estamos los bautizados, la iglesia es el arca de salvación, Él murió en la cruz por nuestros pecados para salvar las almas, para constituir su iglesia y fundarla como arca de salvación para todos aquellos que escucharan su mensaje. Fuera de esa arca no hay salvación, porque el único que puede salvar es Jesucristo. Si Cristo fundó una sola religión, fuera de la verdadera religión revelada por Dios y constituida por Cristo, no puede haber salvación. El Vaticano II, en sus documentos, plantea que no importa qué religión se profese, en cualquier religión uno se puede salvar. Eso es negar una verdad de fe, un dogma, por decir solamente uno. Hay más. ¿Cuándo comienza, no sé si llamarlo infiltración, o la influencia marxista en la Iglesia, ¿no? ¿Cuándo comienza a verse la influencia marxista en la Iglesia? Que después va a derivar, entiende uno, ¿no?, lo que es el tercermundismo. Sí. O los curas de la opción por el tercer mundo. Se dio también en la misma década del 60, cuando el Vaticano II propone negar ciertas verdades de fe en las que todos los católicos creemos y seguimos creyendo. Ahí, digamos, se abre la puerta para las opciones sociales que proponen las distintas corrientes marxistas. Tengo un detalle que conocí cuando estaba en el seminario. El arzobispo Monseñor Guillermo Volatti, que era arzobispo de esta arquidiócesis de Rosario, juntó muchísimas firmas, cientos de firmas de obispos y cardenales durante el Vaticano II, pidiendo expresamente a Pablo VI que condenara una vez más el comunismo y el socialismo, como las dos corrientes clásicas del marxismo. Recordémoslo. Sí. El marxismo tiene una vertiente más suave, digamos, que se llaman socialistas, y una vertiente más violenta, más de fuerza, que es el comunismo. Juntó centenas y centenas de firmas, y Pablo VI se negó a condenar el comunismo, y el arzobispo Volatti dijo: si no se condena el comunismo en el Vaticano II, como se ha condenado otras veces en documentos pontificios, se va a venir el comunismo dentro de la Iglesia. Y dicho y hecho. Padre, ahora si le parece vamos a un corte, y para el regreso quiero preguntarle sobre un tema que hoy es un tanto tabú para algunos lo consideran conspirativo, pero que evidentemente está presente, como es el tema de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial y la relación con la fe, o con el catolicismo. ¿Cómo no?